¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra entrega más del Tono Podcast, y hoy tenemos como invitada a la licenciada Querube Díaz. Muy buenas, Querube. Y también tenemos nuevamente acá a nuestra compañera Sagdi Barria. Bienvenida, Sagdi. Gracias, Richard, y le damos la cordial bienvenida a nuestra amiga, también periodista, locutora, comunicadora social dentro del ámbito de salud, muy destacada, porque ella, su cargo actualmente es de la Coordinadora Regional de Promoción de la Salud por Enfermería del Ministerio de Salud, igualmente vocera de la entidad. Una persona, ¿quién no conoce a Querube Díaz? Apenas que uno enciende la radio y está en todas las emisoras, ¿verdad? Dando esos consejos, esas recomendaciones a la ciudadanía, qué hacer en cuanto al tema del dengue, las vacunas, muy importante. Bienvenida, licenciada. Aproveche su micrófono para saludar a todas las personas que en estos momentos la observan, ¿no? Muchas gracias, ante todo, gracias por la invitación, Richard, Sagdi, Ricardo que está por ahí también, ¿verdad?, en los controles. Gracias a todos aquellos que nos ven, nos escuchan, por la invitación. Pues sí, estamos en este momento llevando la Coordinación Regional de Promoción para la Salud por Enfermería en la provincia de Coclé y también la Coordinación de Salud Ocupacional Regional en el Ministerio de Salud y la vocería del Ministerio de Salud en toda la provincia de Coclé. Como bien lo han destacado, pues hemos llevado esta labor a través de los medios, que desde ya iniciando digo que gracias a los medios que siempre nos han ayudado, nos han impulsado y también nos han apadrinado, están allí siempre con nosotros, abriendo los micrófonos, ¿verdad? Como el Tono, que hoy nos está abriendo los micrófonos. Y damos pues gracias por la oportunidad, porque salud no para, salud no se detiene, y en eso estamos 24/7, aún en la actualidad. ¿Cuántos años lleva en salud, licenciada? Nosotros tenemos más de 30 años de servicio, más de 30 años, gracias a Dios, y desde nuestros inicios siempre nos hemos destacado y nos ha gustado mucho lo que es la promoción. De hecho, cuando hemos iniciado nuestras labores en muchísimos centros de salud a lo largo y ancho de Coclé que hemos trabajado, siempre antes de iniciar damos nuestra promoción, nuestra charla, hablamos a los pacientes. Siempre hay algo que decir, que promover. Educación, promoción es eso, educación también, ¿verdad? Más que todo en prevención. Y siempre nos ha gustado y nos hemos mantenido en esto, y gracias a Dios, en esta área, en la pandemia, la promoción fue uno de los pilares más fuertes. El primer pilar en toda la pandemia a ser utilizado, para muchas personas que no lo sabían, es la promoción. Y la promoción es la que ayudó. Y a raíz de esto es que pues se nos pidió en pandemia que se necesitaba promoción. De hecho, nuestra jefa de enfermería, nuestra jefa regional, Daisy Fernández, fue quien nos hizo ese llamado y tuvo esa visión de empoderarnos en esto. Pero antes de que te pidieran eso, ya tengo entendido que tenías un programa de radio, o sea, ya habías hecho pasitos en la comunicación. Así es, nosotros tenemos hasta la actualidad un programa radial, ¿verdad?, Buenas Noticias Radio, que en junio acabamos de cumplir 7 años, gracias a Dios. Es una revista, más que todo, una revista donde te informas, te mantienes al tanto en todos los temas, y salud tiene que estar ahí. Así que allí también tenemos nuestro espacio para salud, lo último en acontecer, en actualidad, comentarios. Es una revista variada. ¿A dónde transmite ese programa? En Osana Estéreo, 100.7, y también a través de nuestra emisora digital que se llama también Buenas Noticias Radio, o sea, es 24/7 también. Ahí estamos. Y como les decía, pues antes inclusive de tener el programa, porque tenemos más de 30 años de laborar, ¿verdad?, como enfermera, siempre nos ha llamado la atención la promoción, porque allí consiste, allí está el meollo del asunto, como dice uno, en que menos personas tengan que llegar a un hospital. Si tú previenes desde lo que es atención primaria, que es lo que se brinda en los centros de salud y donde hemos trabajado durante muchos años luego de salir del área hospitalaria. Y allí hemos tenido la oportunidad de hacerlo, de dar docencia, prevención, promoción, para que las personas no tengan que llegar a un hospital, sino que puedan prevenir. Es importante. Tras bastidores tenemos la polémica de si eres aguadulceña o eres venezolana. Es allí la pregunta del millón. Vamos a salir de duda, Edgardo. Sí, nosotros somos de Pocrí de Aguadulce.
Nacimos en Aguadulce, en el Hospital Marcos Robles. Nuestra familia, por parte de padre, Díaz, ¿verdad?, de Aguadulce, y por parte de madre, de Pocrí. Estudiamos en la escuela Juan Demóstenes Arosemena, una tremenda escuela. Nuestra primaria la hicimos allí, nuestra secundaria en el colegio Rodolfo Chiari. Mucho orgullo de haber salido allí, claro, en la promoción del 84. Para todos nuestros compañeros, conocidos, amigos, amigas, ¿verdad? Estudiamos en la promoción esa. Nos fuimos a estudiar enfermería en Azuero, cuando era escuela de enfermería, en este momento es facultad. Allá estuvimos en el Centro Regional Universitario de Azuero, mejor conocido como CRUA, y pues allá nos graduamos como licenciada en Ciencias de la Enfermería, en Azuero. Y luego de allá, pues, iniciamos inmediatamente a trabajar en Penonomé. Soy aguadulceña, no he trabajado en Aguadulce, pero conozco todas las instalaciones. ¿Saliste de Azuero directo a Penonomé? Directo para, eso sí, un par de años. No tuvimos la dicha de ser nombrados inmediatamente como muchos compañeros, que sí, yo me quedé 2 años sin estar nombrada, pero sin embargo seguí ejerciendo, y luego de 2 años entonces empezamos en Penonomé, en el hospital de Aquilino Tejera en Penonomé, y de allí un par de años en el hospital nos fuimos a atención primaria al materno infantil de Antón, y allí laboramos durante muchos años. Conocimos mucha gente, como digo yo, mucha gente bella, que esta profesión nos ha permitido conocer, ayudar y también retroalimentarnos. ¿Te afincaste en Antón entonces? En Antón un tiempo, sí, porque estábamos en esa área junto con mi esposo, estábamos casi recién casados. Josué de la Cruz, también muy conocido, y que lo tengo que decir aquí, para mí es de gran apoyo. Mucha gente piensa que todo lo que hacemos, la Miss está sola, pero detrás y al lado siempre, detrás y al lado, porque a veces está ahí al ladito y a veces atrás, claro, ayudándonos. Buenas Noticias es un trabajo que realiza en conjunto, casualmente con su esposo, y que tiene 7 años de celebrarlo, ¿verdad? Así mismo es, así mismo. Ahí estamos los dos en el programa. Gracias a Dios, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y estando nosotros, pues, recién casados, estuvimos en Penonomé, luego nos fuimos para Antón un par de años, y luego regresamos, que es el tiempo pues que tenemos también de estar en Penonomé, conociendo muchos lugares. Hemos trabajado en casi todos los distritos de la provincia, y reitero, nos ha permitido conocer mucha gente. Licenciada, viendo algunos reconocimientos que ha recibido durante su trayectoria, hemos visto algo muy importante, que fue uno que le otorgó la Junta de Festejos de San Juan Bautista de Aguadulce, como por servicio a la patria, y tengo entendido que eso de servicio a la patria fue durante el tiempo de pandemia, ¿verdad? Una época muy difícil para todos los panameños. ¿Cuáles fueron las experiencias que usted vivió, las dificultades? Cuéntenos. Fue algo muy bonito, fue algo tan lindo, sí. Esa fue la primera medalla de servicios a la patria. Y quiero resaltar un aspecto cuando estuvimos acá en Aguadulce en ese momento. Tanta gente linda que se nos acercó. El reconocimiento se hizo en la Casa del Pueblo, y me decían, la quieren conocer, mi tía, mi abuela, mi papá, y decirme, toda esta población, nosotros la esperábamos a usted cuando usted hablaba cada día, porque eso nos transmitía paz, nos daba esperanza, y eso es lo que le pedíamos a Dios, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha dado la sabiduría, la gracia y la fuerza para poder llevar adelante esto, porque no es por nosotros, es por lo que Dios ha hecho a través de nosotros. Y le pedíamos a Dios que en medio de una situación tan difícil, en donde aún ni salud a nivel mundial sabía qué estaba pasando. Recuerden que cuando la pandemia empezó no se sabía ni siquiera que era COVID. Y le pedíamos a Dios eso, que seamos una voz de esperanza en medio de una situación tan difícil. Y cuando se nos acerca tanta población linda a decirnos eso, yo quería conocerla a mí. Yo vine hoy aquí porque yo quería conocerla. Y saber de que todo mundo pendiente a la radio, a los medios, para poder escuchar esa promoción, para poder escuchar qué teníamos que hacer, dar esa paz, esa tranquilidad. Definitivamente que es Dios tomando el control de esto. Esa voz de aliento, ¿no? También. Así mismo es. Y nos llenó de mucha satisfacción saber de que nos hicieron ese primer reconocimiento, que pudieron valorar. Siempre lo hemos dicho, nunca hemos hecho esto con el deseo de recibir reconocimiento, pero la gente ha podido valorar lo que se ha hecho durante todo este tiempo de pandemia hacia acá.
y que seguimos haciéndolo porque hasta este momento todavía continuamos los 24/7. Licenciada, ¿qué ha sido lo más difícil en esta trayectoria suya de su labor como vocera del MINSA, como coordinadora regional de salud por enfermería? En plena pandemia, para mí fue muy difícil saber de que estamos llevando la vocería, pero que aún nosotros teníamos que cuidarnos. Cuando la pandemia empezó, nosotros empezamos trabajando directo con el hisopado con los pacientes, haciendo esa asistencia, visitando las casas. Luego de esto, nos pasamos casi 6 meses viajando hacia Tuabré. Allá se nos pidió una ayuda para ir a este lugar. Y en ese tiempo viajábamos todos los días en nuestro carro con nuestros propios medios, tempranito, a oscuras, porque hasta allá más o menos es 1 hora. Salían unos días las mujeres, recuerdan, otros días los hombres, y había días donde se decía nadie sale. Y viajábamos solos en esa carretera, sin un alma. Yo no veía a nadie, yo no veía un carro, yo no veía nada. Y todos los días, casi durante 6 meses viajando. Y le damos gracias a Dios que nos ayudó a poder cubrir todo este periodo. Allá nos encargamos de la parte de COVID. Todos esos 6 meses estuvimos encargados solo de COVID. Muchas situaciones, pero entre estas quiero destacar una paciente adulta mayor que llegó con un familiar y la paciente llegó con mucha dificultad para respirar. La canalizamos y la paciente, pues el familiar no cuidó mucho la canalización. La paciente quedó llena de sangre, nos sorprendió ahí, pues también tuvimos que mancharnos un poco de sangre y todo lo demás. Y en ese tiempo a los pacientes de COVID no se le ponía inhaloterapia, pero esta señora tenía los pulmones tan apretaditos que hubo que poner inhaloterapia. Y toda la inhaloterapia, la señora sentada al lado mío y yo allí con ella. Cuando terminaron la inhaloterapia, ella se le traslada al hospital Aquilino Tejera y a los 2 días la señora muere de COVID. Le damos gracias a Dios, y lo quiero decir aquí, creo que es una de las pocas veces que lo voy a decir, a nosotros no nos dio COVID. Nunca en toda la pandemia nos dio COVID. Y estuvimos allí con los pacientes, les digo, casi 6 meses tratando solo el área de COVID. Y muchos ejemplos que les podría dar de personas que salieron positivas porque al momento que eran trasladadas al hospital, no sé si recuerdan que para poder entrar a los hospitales habría que hisopar al paciente. Y todos salían positivos. Y ya nosotros habíamos atendido a los pacientes. Y gracias a Dios, pues nunca se nos transmitió el COVID. Ahí vemos que esas medidas de bioseguridad resultan. Ese vestido completo, porque yo estoy tratando con un paciente directo donde ya yo sospecho en un gran porcentaje que tiene COVID. Mi vestimenta, los guantes, mascarilla que es tan importante, ese lavado de manos, el distanciamiento, y eso nos ayudó a que nunca nos diera COVID. Así que sí resulta. También tiene como cargo la Coordinación Regional de Salud Ocupacional del MINSA. Cuéntenos, ¿cuál es su labor allí? Así mismo es. Nosotros estamos encargados de la parte de salud ocupacional por parte de enfermería. Y a través de esto, por eso es que también conocemos tantas instalaciones, en algunas donde hemos trabajado y otras donde no hemos estado directamente trabajando, pero conocemos a muchos personales a las instalaciones porque nos corresponde dentro de nuestra labor visitarlas para ver en qué situación laboral se encuentra el personal, qué se puede mejorar. Y que aprovecho la oportunidad para decir que durante casi estos 8 años que llevamos esa coordinación, hemos visto un cambio, una transformación. Nosotros como personal de enfermería hemos evolucionado. De antes, atender a los pacientes, nosotras sentadas en un taburete y el paciente también sentado en un taburete. Ahora ya tenemos sillas ergonométricas. De estar en lugares donde no había casi luz. Y antes de los 40 años todo el mundo tenía que buscar lentes porque con ese poquito de luz que había, pues la visión se iba disminuyendo. Y ahora tenemos lugares iluminados. Tenemos un lugar, una cocineta donde llegar y poder comer algo porque ni siquiera había dónde comer. Ahí mismo donde atiende al paciente, allí mismo come. Y de allí muchas cosas, principalmente algo bueno, porque la pandemia, no todo fue malo en la pandemia nos dejó algo bueno. Y fue el poder nombrar a mucho personal de salud. ¿Qué significa esto? De que ya hay más personal para atender a más población. Antes era una sola enfermera en un centro de salud que atendía, inyectaba, curaba, canalizaba, ponía inhaloterapia, atendía a los niños, a las embarazadas, a los adultos mayores. Todo lo hacía esa enfermera. Pero ahora ya tenemos 2, 3, 4 enfermeras en las instalaciones. Y eso para nosotros
es de gran ayuda porque ya hay reducción de estrés. Ese estrés laboral muchas veces se causa, ¿por qué? Cuando tú tienes sobrecarga de trabajo, cuando no tienes las mejores condiciones, como un aire acondicionado. ¿Por cuántos años nosotros no trabajamos con abanico y en algunos lugares sin abanico, aunque ustedes no lo crean, sin abanico? Y ese calor térmico, eso te cambia el humor. Pero ya al tú saber de que ya las condiciones han mejorado y al pasar de los años lo hemos ido viendo, cómo ya baja ese nivel de estrés, porque yo tengo quien me haga también el trabajo conmigo, quien me ayude, ya hay el compartir la carga. Y así pudiera decirle muchas otras cosas que han cambiado incluso a nivel hospitalario. Antes había una sola enfermera por sala y esa enfermera atendía 30, 35, 40 o 45 pacientes. Ahora ya hay 2, 3 o más. Se balancea un poco más la situación. Claro, claro. Además de esto, compartí hace poco de que nosotros antes era mucho lo que había que caminar en una sala. Se hizo un estudio y se decía que la enfermera en un día, en una jornada de trabajo de 8 horas, caminaba kilómetros en la sala, porque mientras tú ibas hasta el final de la sala, hasta ese cuarto número 15, y regresaba, y de nuevo tenías que ir de nuevo a ese cuarto número 1 porque habías dejado una venoclisis bajando, una transfusión bajando, tenías que volver. Y tenías que de nuevo a las 2 horas volver a colocar los otros medicamentos. Cuando tú sumabas, eran kilómetros que habías caminado, pero si ya tengo a alguien que me ayude. Igualmente también había bastante incapacidades en el aspecto de que, por ejemplo, la enfermera cuando llevaba sus medicamentos, nosotras llevamos todo esto en un carro. Ustedes pudiesen sentir lo que pesa un carro de medicamentos. El carro, además de llevar los medicamentos, lleva venoclisis, los conectores, un tanque para desechos. Y empujar esto, imprimir esa presión, muchas veces la persona salía con algún tipo de molestia o si había algún desbalance, algunas compañeras sufrieron hasta desguince, carritos que se venían al piso porque hasta un pequeño desnivel en el piso te puede causar un accidente. Y de hecho también, por ejemplo nosotros, yo soy operada de túnel carpiano, esto se da a raíz de movimientos repetitivos, como cuáles, algo tan sencillo como abrir durante el día, todos los días, ¿cuántas veces? Una jeringuilla, quebrar ampollas, abrir viales, aspirar, todos esos movimientos repetitivos te molestan lo que es el túnel del carpo, que más que todo es una afección, se dice que es de odontología por la presión que tienen que ejercer cuando sacan piezas, pero también se dan cuando existen muchos movimientos repetitivos. Esto tiene que ver con la parte de salud ocupacional y allí el personal también es afectado. También es afectado, a veces no pensamos que quien nos está atendiendo también tiene afecciones. ¿Cuáles eran las situaciones más o los problemas que más tenían cuando iban a las comunidades a dar este tipo de servicio? ¿Durante la pandemia? Durante la pandemia. Bueno, al principio, ¿saben qué? Pues las personas no sabían lo que era hisoparse. Y esto de verdad, pues era muy incómodo. Y las personas al principio no querían, que si no había otra manera de saber si estaban contagiados o no. Y había que orientarlos mucho. Esto es algo rapidito, es algo sencillo. Y nosotros estábamos haciendo la asistencia, casi siempre era un médico odontólogo que se encargaba, porque en este tiempo muy pocos los médicos generales lo hicieron un poquito más los odontólogos. No digo que no lo hicieron los generales, pero los odontólogos que en ese tiempo, recuerden, no estaban atendiendo directamente odontología, fueron adiestrados para esto, magníficos los odontólogos, excelentes haciendo los hisopados, y la gente pues era un poco reacia, hasta que se fueron dando cuenta que era la única manera de saber si había contagio o no. Al principio, como todo, poco reacia a la población, pero si no me hacen el hisopado, yo nunca voy a saber. Y ya fuimos haciendo esa docencia, fuimos enseñándole a la gente cómo debía hacer las cosas, si llegaban a su casa, si los visitaban, cómo debía de ser el proceso. Se bajó el estrés. Porque el que desconoce, ¿sí?, se mantiene estresado. Pero si tú me explicas cómo va a hacer esto y para qué lo debo hacer, ya baja mi nivel de estrés, ya lo veo, es algo más sencillo. Todo fue nuevo. En pandemia todo fue nuevo. Y nosotros aprovechamos este tiempo. Lo aprovechamos para poder llevar ese mensaje a la gente de promoción y prevención, que es tan importante. Y lo hemos seguido haciendo.
No solo porque la pandemia, pues ya casi, son muy pocos los casos que salen casos de COVID, pero no al nivel de antes. Es muy poco, es esporádico. Aún todavía salen. Aún siguen saliendo, pero esporádico. Por eso que siempre decimos, ¿verdad? No hay que bajar la guardia nunca. Nosotros no estamos acostumbrados a usar una mascarilla. Y aquí tengo una anécdota. Cuando llegamos a algunas instalaciones, muchos me dicen, Miss, ¿cómo me acuerdo de usted en el tiempo de pandemia? Porque cuando llegó el uso de la mascarilla, ya yo usaba la mascarilla. La usaba como prevención cuando había resfriado. Y sabe que muy pocas personas cuando tienen esta rinitis o están tosiendo, no quieren usar la mascarilla. Yo decía, si ellos no se cuidan, me cuido yo. Yo no quiero estar faltando al trabajo. Así que la gente lo veía uno como raro. Pero seguíamos usando la mascarilla antes de pandemia, todo esto. Y muchos compañeros me decían, ¿cómo la recordamos? Porque usted siempre usaba la mascarilla cuando veía que llegaba pacientes o personal muy resfriado y había que atenderlo, o más que todos los compañeros que son los que tú permaneces esas 8 horas con esos compañeros allí. ¿Y qué nos tocó en pandemia? Mantener la mascarilla que pensábamos que no la soportábamos durante todo el día. Y nos acostumbramos. ¿Cuántas horas laboraron durante pandemia? Doblamos. Y es muy incómodo, les digo, estar con todo, ese buzo, como le llama la gente le llama ese buzo, ¿verdad? Guantes, gorra, mascarilla, bajo un sol. Porque recuerden que algunos lugares, ¿verdad? Nosotros llegábamos y podíamos estar en un portal, pero había casas que no. Bajo el techo. ¿Eran calientes los trajes? Calientísimos, muy calientes. Sudamos, ustedes no tienen idea. Son calientes. Y en un momento se trataron de mejorar, pero aunque tú quieras mejorar, si tú estás bajo el sol, eso es bien difícil. Tienes guantes, mascarillas, zapatos, inclusive. Recuerden que también los zapatos se cubren, todo se cubre. Y ahí había que hisopar bajo el sol. ¿Qué retos tuvieron después de la pandemia? Wow, después de la pandemia vinieron muchos retos en el aspecto de cultura. Yo pienso que la cultura se tiene que mantener. Ya ese lavado de mano, ese uso de la mascarilla, eso se tiene que mantener. Debe ser parte de nuestra cultura. Nosotros estamos acostumbrados a que eso solo viene de Oriente. Allá los de Oriente. Pero no, acá también es necesario y la pandemia nos ha enseñado que manteniendo esa cultura, nosotros podemos hacer la prevención, evitar, y no solamente COVID, estamos hablando de enfermedades respiratorias. En este momento, recuerden que hay un alza increíble de enfermedades respiratorias. ¿Y cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos disminuir? Además de la vacunación, que es tan importante. La vacuna contra la influenza y la vacuna contra el neumococo, que a veces muy pocas personas saben que esa vacuna contra el neumococo es sumamente importante colocársela porque ella te cubre los pulmones. Eso se le coloca a los niños desde los 2, 4, 6 meses y se siguen colocando en refuerzo. Y el adulto también lo tiene que buscar, buscando una 13 valente, una número 23, pero el personal de salud te lee tu tarjeta y te pone al día. ¿Y qué más en cuanto a lo que se refiere a la influenza? Bien importante, cada año esa cepa es nueva. Ya debe ser parte de nosotros que todos los años nos vacunemos, porque este año hemos tenido más disfunciones que en otro tiempo, a nivel nacional. ¿Ha habido más gente vacunándose que en otros años anteriores? ¿Cómo no? Nosotros llevamos ahorita 83.479 dosis de vacunas contra la influenza. Y estamos hablando para toda la población. ¿A nivel de COCLE? A nivel de COCLE, más de 83.000. Y para nosotros es de sumo orgullo saber de que las personas están anuentes en cuanto a la prevención. Siempre COCLE, como dice uno, del puente para acá, en lo que es acá provincias centrales, el interior, nosotros somos provincia número 1 en vacunación. Acabamos de pasar también, recuerden que la vacunación de las Américas, bien importante, la vacunación contra el sarampión, que nos tocaba el año pasado, pero se corrió este año, el año pasado no se pudo, y también COCLE número 1 en vacunación, en esquemas completos. Y seguimos invitando a todos esos niños menores de 1 año, los de 5 años, nuestra población estudiantil, que es tan importante. Nosotros llegamos a ellos a través de los programas escolares, de los programas adolescentes, llegamos a todas las escuelas. Las embarazadas, que es muy importante, la embarazada tiene que recordar que se tiene que cubrir contra la influenza y ponerse al día en sus vacunas. Y como siempre estamos haciendo el llamado ahora, por los casos de influenza, la población laboral. Mucha incapacidad. Esto de la prevención
en las escuelas es conjunto con el Meduca o... Sí, así mismo es con el Meduca. Nos ponemos de acuerdo qué día se va. Hay escuelas que tienen una población estudiantil grandísima y no la puedes ver en un día, quizás no la puedas ver en una semana, tienes que dedicarle 2 o 3 semanas, incluso algunas tienen doble turno, y enfermería va en la mañana y va en la tarde también. ¿Qué vacunas se aplican? ¿Influenza? ¿Las que hagan falta? Las que hagan falta, porque tenemos niños en prejardín, esos niños se ven, los de jardín, primero a sexto grado, y algunas tienen premedia y hasta media. Entonces vemos toda la población, porque también nosotros manejamos el programa de adolescentes, que es tan importante, y esas vacunas del adolescente tienen que estar al día: sarampión, rubiola y lo que haga falta, las vacunas contra el tétano, que se coloca cada 10 años, incluso a nosotros los adultos se nos olvida. ¿Se han topado con casos con niños que no les falta todas las vacunas? Así es, Wow. Nos hemos encontrado con casos de niños que tienen cierta edad, vamos a decir 3, 4 años, y le hacen falta vacunas hasta de cuando tenían meses. Y hay que ver cómo se hace ese estudio. Por eso es que siempre decimos, permita que un personal de salud, de enfermería, le revise las tarjetas. Yo no es por nada, pero en enfermería nosotros manejamos muy bien el esquema de vacunación, que a veces no lo hace cualquier, ¿verdad?, funcionario de salud. Y revisamos y tenemos que ver las edades. A este niño que le hacen falta vacunas de cuando tenía, por decir, 10 meses, 1 año, y el niño tiene 7 años, ¿cómo hago? Entonces tenemos que ver qué le ponemos, el refuerzo de esto, la dosis de aquello, tratar de cubrirlo lo más que se pueda para darle entonces otra cita y que pueda llegar a completar esquema. Y de repente chicos que no se han vacunado durante la edad, niños siendo niños y hacen falta, ya son adolescentes, ¿también se aplican las vacunas? Así es. Hay vacunas que cuando hacemos la aplicación de una polladita, allí van 3, ¿sí? A los niños, por ejemplo, de 2, 4 y 6 meses se le pone una vacuna que se llama hexavalente. Hexa significa 6. Y ella cubre contra difteria, tétano, toferina, hepatitis B, influenza y las gotitas de polio. Sí. Todo viene en una sola vacuna. Increíble, maravilloso. Con una sola pinchadita, yo lo estoy cubriendo contra 6 enfermedades. Antes no era así, disculpa, antes no era así, era una por una. Una por una. y las gotitas, y los niños ni las gotitas a veces querían. Ahora viene la hexavalente. Y así nos vamos con sarampión, papera y rubiola, que es una sola vacuna, pero cubre contra las 3 enfermedades. Para el adulto, sarampión, rubiola, una sola pollada, pero me cubre contra 2. ¿Y qué decimos de la del virus del papiloma humano, que es para niños y niñas? Antes solamente era para niñas, pero ya vemos que el virus del papiloma humano afecta a los niños. Mucho cáncer de pene, ¿verdad? También se da, y a los niños también hay que vacunarlos desde sus 10 añitos, y allí, porque algunos te llegan a los 10 y medio, a casi a los 11, ahí jugamos con el tiempo, cuando los citamos entonces para su refuerzo. Las vacunas siempre han salvado vidas. Por eso es que ni usted, ni yo nos hemos enfermado de muchas cosas como antes. Recuerden la poliomielitis. Correcto. Muchas personas afectadas por poliomielitis. Pero a raíz de que la vacuna salió, esta enfermedad se eliminó. Igual que el sarampión. Tenemos más de 50, 60 años que nosotros en América casi no sabemos de lo que es algo grande en sarampión. Licenciada, y llegar al adulto mayor, que es el que de repente puede estar un poco reacio a las vacunas. Bueno, pienso más que todo que no es el adulto mayor. A veces puede ser un poco los familiares. Porque el adulto, cuando tú lo orientas y tú le dices que es por su bien, muy poco adulto mayor te rechaza una vacuna. A veces puede ser un poco los familiares. Pero esa historia, gracias a Dios, en Coclé, muy poco se da. Muy poco. Y lo deja dicho la estadística nuestra en vacunación. Nosotros ahorita estamos por encima de muchas provincias y somos número 1. Llevamos aplicadas 83,000, y esto hace 3 días. Ahorita tiene que haber más, 83,400 dosis de vacunas contra influenza. Y así en toda el esquema van a ver que las diferentes patologías o enfermedades están cubiertas. La población está muy anuente. La población de Coclé es disciplinada. Es una población anuente a cooperar, como lo hemos visto, no solo en pandemia, sino aún después de pandemia. La gente sigue acudiendo a los centros de salud, subcentros, puestos de salud, a los centros comerciales. Nosotros decimos, tenemos una gira integral. Cuando decimos gira integral, ahí no se está moviendo solo el médico o la enfermera, ahí está yendo farmacia,
odontología, saneamiento ambiental, trabajo social. Nos estamos moviendo todo. Y por eso yo le digo a la gente, aprovechen las giras integrales. Cuando hay ferias, ahí está enfermería, en casas comunales, en casas locales. ¿Cómo me doy cuenta cuando hay ferias y este tipo de actividades de salud? Escuchándome. Escuchándome a través de todos los medios, que yo tengo que reiterar de nuevo, eso siempre nos han abierto sus micrófonos y están allí, y también están solicitándonos algunos, muchos con programas nuevos, otros, ¿verdad?, que ya tienen mucho tiempo, y ahí tenemos todos estos años de estar con ellos, manteniéndoles al día a toda la población, no solo de Coclé. Coclé tiene muchas emisoras, pero nosotros participamos también en lo que son los medios de Herrera, Los Santos, Veragua, Panamá Oeste, la ciudad capital. Mira. Y radios que tienen cobertura, ¿sí? Cobertura nacional, y que tienen también sus redes. Y ahí en las redes estamos, donde podamos aprovechar la oportunidad. Nunca decimos que no, siempre la aprovechamos, porque nuestro deseo es que la población esté enterada. ¿Dónde estamos? Recientemente recibió reconocimiento como Mujer Destacada 2024, reconocimiento otorgado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE. Así mismo es. Hace poco. Eso fue hace un poquito de días, ¿verdad? El viernes. Ajá, el viernes 5 de julio fue. Y yo quiero agradecer a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDE, por habernos pues dado esta gran distinción, que lo he dicho y lo mantengo. Lo recibimos en nombre de todas esas mujeres coclesanas, empoderadas, ¿verdad?, emprendedoras, que tienen ese deseo siempre de servir y no de ser servidas, que son un bálsamo para la sociedad en cuanto a lo que es el servicio, para que la sociedad mejore cada día más. Nosotros queremos resaltar que APEDE ha podido reconocer el esfuerzo de las mujeres y darle ese valor por sus habilidades, ¿verdad?, por el deseo más que todo de servir. Y nosotros pues agradecidos, nos sorprendieron de verdad, pero damos gracias a Dios por esta gran distinción, que lo hemos hecho con mucho amor, repito, nunca con el deseo de recibir algo a cambio, sino hacerlo por amor a la población, porque siempre ha estado en nuestro corazón el deseo de servir. Y pienso que, y creo y sé que Dios no se equivoca. Dios nos dio esta linda profesión para poder servirle a la población, y lo seguiremos haciendo hasta que Él nos dé fuerza. Así mismo es. ¿Cuántos años en promoción? En promoción, como coordinadora, nosotros tenemos 4 años. 4 años. ¿Como locutora, compañía de su esposo? Nosotros, mi esposo recibió la licencia hace muchísimos años, pero nosotros, a raíz de que estamos en los medios, pues esto nos obligó a ir a la Universidad Nacional de Panamá, que fue la que nos otorgó, ¿verdad? Y nos dieron pues la licencia de locución. Ya tenemos 2 años, dos años y resto de haberla obtenido. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad, porque nunca hubiésemos tenido idea de esto, pero estar en los medios, pues hacemos las cosas como deben de ser, con orden. Conferencista también. Así es. Hemos estado brindando conferencias, no ahora, hace muchos años, a raíz de verdad de que hemos estado con los programas, y los programas pues en las escuelas nos han pedido el poder dar las conferencias a educadores, a estudiantes, en instituciones, en organizaciones, en iglesias, y ahí estamos donde nos necesiten. Nunca decimos que no. Para eso estamos, para poder ayudar ahí con nuestro granito de arena en todo lo que podamos. Principales temas que se tratan en las conferencias que usted dicta. Lo que nos pidan según la necesidad, porque cada institución o colegio, fundación, organización tiene sus necesidades. Ellos nos piden el tema, ¿verdad? Y ahí estamos. ¿Qué es lo que más le piden en las conferencias que hablan? Cuando es a nivel de escuela, tiene que ver mucho con el comportamiento del estudiantado, ¿sí? En rendición de lo que son los estudios y todo lo demás. Y cuando se ha tocado otros temas, por ejemplo, tiene que ver mucho con ese amor propio también, con la empatía, con la seguridad. Algunas iglesias también en cuanto a lo que es matrimonios, o en el aspecto de salud integral de la mujer o del individuo. Nos hemos, gracias a Dios, pues preparado
en muchos temas, también en motivación, y ahí estamos haciendo la labor. ¿Algún programa que involucre estudiantes con salud? Sí, a través del programa adolescente y del programa también escolar, allí tenemos a los estudiantes. Y los consejeros muchas veces pues se nos acercan. Miss, yo vi que usted dio una charla, porque siempre antes de empezar damos una charla para ir viendo cómo es el grupo, ¿sí? ¿Qué necesidades vemos? Entonces los directores o los consejeros nos piden, ¿usted cree, Miss, que usted nos pueda venir y darnos una charla sobre esto y esto? Tenemos esta situación, entonces nos preparamos en ese tema. Porque a través de los programas pues también queremos hacer esa atención integral al estudiantado. Entonces ejecutamos lo que somos nosotras las enfermeras, que no solamente somos enfermeras, sino que a veces tenemos que hacer de psicóloga, abogada, como si fuéramos el padre o el pastor también dando consejos, y allí hacemos nuestra atención integral. ¿Anécdotas? Anécdota. Por ejemplo, estuvimos en un colegio con una situación de una estudiante, bastante delicado el caso, prácticamente caso un poquito de psicología y un poquito de psiquiatría. Pero tomamos el caso y tomamos el reto. Y lo que vimos era esa desintegración familiar que afecta mucho a los jóvenes. Nosotros tenemos pasión, yo tengo mucha pasión por los jóvenes. Me encanta mucho trabajar con jóvenes, con niños, con adultos, pero el joven, yo admiro mucho al joven de esta época. Porque a través de las redes son muy buenas, pero también te pueden dañar. Y hay muchos jóvenes afectados. Y cuando tú tienes desintegración en el hogar, sumado a redes y mala utilización de redes, esto es una bomba. Y estos estudiantes pues a veces han atentado contra su vida. Y tomamos el reto y el caso. Y gracias a Dios, todo lo que esta joven de momento pues pensaba y cómo tenía esta mala relación en su hogar, con sus hermanos, con su familia, esto cambió. Y pudimos ver a una mamá, ¿sabes? Que las mamás son un poco más apegadas a sus hijos, no es que vamos a decir que los varones, los papás no amen, pero es diferente, ¿sí? Es diferente, y esa mamá viendo el cambio que su hija tuvo cuando, repito, pues agredió contra su vida y todo lo demás, tuvo un cambio y mejoró estudios, relaciones familiares, y en este momento ya la joven pues ya es una profesional, ya fue a la universidad, ya se graduó. Y es muy bonito, una satisfacción muy grande. Y así tenemos muchas anécdotas en otras instalaciones de salud, donde también ha llegado una madre y un padre, Miss, ayúdenos, no aguantamos a este joven. Y yo atendí, fue a la mamá, pero la mamá nos vio y, bueno, de momento pensó, la Miss me puede ayudar. Y nos traen a ese adolescente y ahí empezamos. Porque no podemos decir, no, yo la atendí a ella solamente, a la mamá o al papá, y ahora me traen al hijo. Para eso estamos, para ayudar, porque eso es lo que hizo que la mamá buscara atención en salud, porque son situaciones internas que se dan. ¿Han trabajado con universidades también, con chicos universitarios? Claro que sí. Nosotros, de hecho, tenemos promoción en las universidades. Tenemos una colega que ella también está en promoción en la Universidad Nacional también, y con ella también hemos hecho este match de poder, cuando tenemos algún tema, pues darle el apoyo. Igualmente, pues ella lleva la parte de promoción de la universidad. Y cuando hemos tenido o necesitan nuestra ayuda en la universidad, también hemos estado allí. Tenemos mucha relación con lo que son todas las entidades educativas, universidades, tanto la nacional como privada, porque también las privadas han buscado, ¿verdad?, nuestra ayuda para poder llevar adelante algunos temas en los que, bueno, gracias a Dios, pues nos hemos destacado y estamos allí, ayudándole en todo lo que se pueda, animando, orientando sobre todo, ¿verdad?, y divulgando la promoción, que es tan importante, porque la promoción involucra, sí, la parte física, pero la parte psicológica, emocional y espiritual es muy importante y pesa mucho en la salud de un individuo, aunque a veces no le tomemos importancia. El aspecto emocional, espiritual es muy importante porque es parte de la salud física. Yo siempre digo algo, la persona a veces puede tener la enfermedad que sea, pero si la persona es positiva, dice la Biblia que el buen ánimo del enfermo lo sana, y eso es muy cierto. Y la persona se levanta de la enfermedad más cruel que exista. Pero si tú estás desanimado,
si tú no te levantas, si eres negativo, usted puede tener un simple resfriado y de eso se muere, porque no tienes ánimo. El buen ánimo levanta y sana al enfermo. Y es verdad. Y esa es la labor que desarrolla usted, la promoción. Así mismo es. ¿Proyecciones del Ministerio de Salud en temas de salud aquí en Coclé? Bueno, nosotros continuamos igual y nuestro deseo es poder llegar más allá. ¿En qué aspecto? Ya hablamos de que estamos en la parte, ¿verdad?, educativa, como educa con los estudiantes. El poder estar permanente, que el Ministerio de Salud esté ahí anuente a cualquier situación que se dé, a pesar de, porque recuerden que a veces estamos de manos atadas un poco en muchos aspectos. La población no sabe que a veces se desea hacer muchas cosas, pero es un poco difícil. Sin embargo, esos obstáculos son los que queremos ir superando para poder llegarle a la población, que lo hacemos ahora a través de los medios, y qué bonito sería que pudiésemos visitar muchas zonas y poder estar, como dice el gringo, face to face, ¿sí?, con la población. Y gracias a los medios podemos llegarles en este momento, pero está ese reto de poder trabajar allí y lo hemos ido logrando porque estamos trabajando con las comunidades, capacitando. Es un reto que hemos venido, ¿verdad?, trabajando, por ejemplo, en la comunidad de Cascajal, esto es en el distrito de La Pintada. Allí se capacitó a la población sobre primeros auxilios, atención de emergencias o de urgencia, porque resulta que las minas, ahora ya la mina, muchos camiones subían, ¿verdad? Ustedes saben, con comida, con utensilios, con tantas cosas, y muchos accidentes sucedían en estas curvas del Cascajal. El lugar no tenía esa capacidad porque allí existe un asistente de salud, pero cuando el accidente pasa a las 10 de la noche, 2 de la mañana, el asistente de salud no puede estar en el puesto de salud. Entonces se capacitó a la población para ver en la línea de emergencia a quién llamo primero, quién llamo después, qué puedo hacer yo. Y esto mismo se fue trabajando también capacitando en Cabuya, distrito de Antón ahora. A la misma comunidad. A la misma, así mismo es. Y ya se firmó convenio y todo con la comunidad de Cabuya, donde también se capacitó en primeros auxilios, en las primeras líneas de seguridad, en gestión de lo que es desastre. Que la población también esté empoderada y no tenga que depender totalmente de un asistente clínico o de un asistente de salud, sino que yo sé qué hacer. ¿Le han cerrado las puertas? ¿Se ha encontrado casos con que le han cerrado las puertas a la promoción de la salud? No, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Hasta ahorita yo estoy muy contenta con todos los medios, televisivos, de radio, escrito, las redes, nos han apoyado muchísimo a poder llevar ese mensaje. Sin los medios de comunicación no hubiésemos podido lograr lo que hemos logrado hasta ahora. Así. Licenciada, queremos escucharla haciendo la promoción. Estamos en tiempo de vacunas. Aprovechar. Bueno, nosotros invitamos a toda la población a que acuda a nuestras instalaciones de salud. Nosotros estamos de lunes a viernes en los centros de salud, en los subcentros, en los puestos de salud, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Importante que usted llegue con su familia, esos niños menores de 1 año, los niños menores de 5 años, toda la población estudiantil, adultos mayores, también pacientes con enfermedades crónicas, las embarazadas y la población laboral, para ir disminuyendo las incapacidades. Y esa cultura de bioseguridad, nunca olvidarse ese lavado constante de las manos, el uso del alcohol o el gel alcoholado, utilizar la mascarilla en lugares cerrados y donde hay mucha aglomeración. Recordar siempre que tenemos que mantener esa cultura de bioseguridad y que eso tiene que ser parte de nuestra vida. Bueno, licenciada, nos parece bastante completo lo que nos ha contado hoy, ¿verdad? Y bueno, no sé, Sally, ¿tienes algo más por ahí para la licenciada? Bueno, agradecerle la invitación, o mejor dicho, agradecerle que aceptó nuestra invitación. Exacto. Para que participara en el tono y conocer un poquito más quién es Querube Díaz. Y resaltar que es neta aguadulceña o crieña. La pregunta del millón fue aclarada. Prestada a los penonomeños, pero estoy viendo a Edgardo. Sí, bueno, licenciada, resta más que
darle las gracias nuevamente por estar aquí en El Tono y por su tiempo de estar con nosotros y comentarnos y hablarnos un poquito más y conocer un poco más de esa querube que escuchamos en la radio y que en pandemia explotó porque todo el mundo quería saber y escuchar de quién era la licenciada Querube Díaz. Y bueno, yo también, hasta que la conocí en Gobernación, aquella verdad que nos conocimos en la entrega de la moneda Ítalo Rojas en memoria. Esto fue un premio que se le dio a los comunicadores y radiodifusores en ese entonces, ¿verdad? Por esa labor titánica que casualmente es la que usted ha llevado. Así que bueno, amigos, estamos ya cerrando el programa. No olviden conectarse con nosotros en YouTube a través de Agua Dulce Noticias para que no se pierdan este podcast de esta nueva entrega. Saludos.